Bien, aquí estamos de vuelta. Este es el matutino del país por el Canal 6, el Canal del Sol. Y vamos a recibir inmediatamente a Roberto Monclús, nuestro primer invitado de hoy. Así es, llegó tempranísimo, es una persona muy conocidísima porque es un activista social muy importante de la República Dominicana. En lo particular me siento muy contento porque tenía bastante tiempo que no lo veía, que no lo trataba. Hablamos del activista social José Ceballos, Chichi, y siempre lo recordábamos con mucho cariño por su defensa a los derechos barriales a través de una articulación, una institución conocida como Copadeva. Luego ha seguido pues rodando y trabajando a favor de la gente y hoy viene a hablarnos de un centro de casas comunitarias, así se llama, José. De justicia. De justicia. Que ya tiene cerca de 16 años en plena actividad. Ayer celebramos 17 años. 17 pero mira qué bien. Una magnífica idea que aplaudimos, que apoyamos y que viene realizando una labor extraordinaria, sobre todo en un país donde hay tantas dificultades desde el punto de vista judicial, ¿no? Ustedes son una especie, cuéntanos más o menos, descríbanos cuál es la función básica. La función básica nuestra es actuar en justicia en los sectores vulnerables desde el punto de vista no de un tribunal o de la justicia formal o de una fiscalía, sino desde el punto de vista de la mediación y la resolución de conflictos. Este es un proyecto que inició con ciertas preocupaciones porque pensamos que la población no iba a entender o le iba a costar entender este asunto. Pero arrancamos en Cienfuegos de Santiago, porque las casas están ubicadas cerca de las zonas vulnerables. Y ahí ya, para no extender mucho la historia, tenemos 3 casas ya en Santiago y hay 7 distribuidas en toda la zona norte de la región norte. ¿Y a nivel del país? ¿Cuántas? Sí, son 10 casas a nivel del país y una coordinación técnica aquí, que es el Centro Casa Comunitaria de Justicia. ¿Y cómo desarrollan ustedes, encausan todo ese plan de trabajo? Mire, ese plan de trabajo lo impulsamos con una estrategia de alianzas con el sector justicia y con otras instituciones, el Ministerio de la Mujer, del Estado, con el apoyo de algunos sectores empresariales, porque los servicios son gratuitos, pero tienen un costo. Alguien cubre ese costo. Claro. Ese costo lo cubre un 80%, la USAID, y el resto se distribuye entre algunas empresas y la misma población. Hay movimientos comunitarios que tienen locales inmensos, que lograron conseguirlo en cierta época, que no han ido cediendo esos locales para nosotros trabajar. Pero ustedes tienen un presupuesto gubernamental también, hay una partida. Sí, estamos esperando la ampliación de ese presupuesto, todavía no nos han informado. Empezamos con 800,000 pesos al año y poco. Nos concentramos en Dajabón con ese presupuesto, pero fue luego aumentado a 3 millones y ahora estamos esperando un poco más. Esto es importante porque el Estado debe valorar esta experiencia. Por supuesto. Y debe contemplar lo que significa para la no violencia, para lograr que la población que le preocupa llegar a la justicia formal tenga dónde presentarse. Les voy a dar un dato que a veces no me lo creen, o 2 datos. En 17 años han pasado por la casa alrededor de 600,000 personas. O sea, es un número extraordinario. Extraordinario. Que ustedes han desarrollado trabajos con ellos, han impactado. Claro, y los casos que se han resuelto ahí son casos importantísimos. La idea, Rosa, es que las comunidades de los diferentes pueblos del país, porque el propósito es, supongo yo, es inundar todo el territorio nacional de esas casas comunitarias que permitan dirimir las dificultades que tiene la gente en los sectores populares, sobre todo, preponderantemente, sin necesidad de acudir a la judicatura nacional formal. Sí, sí. Esa es la idea. Es un propósito. Okay, pues vamos lo que queríamos era que la audiencia... Vamos a lo práctico, José. Vamos a lo práctico. Alguien se siente que le han violentado sus derechos. Exacto. ¿Verdad? Que yo quería. Hace presencia en una de esas casas. ¿Cuál es el procedimiento a partir de ahí? El procedimiento es que se le registra y se hace un procedimiento para invitar la parte que ella está señalando. A muchas de estas partes les preocupa porque creen que lo van
a meter preso. Apresar. Claro. Y llega medio esquivo y entonces empieza el proceso de conversar entre las dos partes con un mediador o una mediadora Exacto. especializada. Los mediadores que están en la casa, el 90% lo aporta el Poder Judicial, porque le dije que era una especie de... Son abogados todos. Sí, claro. O sea que originalmente mediación, Mediación. Es mediación. conciliación. Sí, conciliación. Es mediación. Y de no ser así, Y de no ser así, si el caso trae, por ejemplo, es un hecho de violencia De género. tenemos la conexión, porque hay un fiscal en cada casa. A través del fiscal se canaliza, porque ya nosotros no podemos mediar violencia, Exacto. y se traslada entonces al Ministerio Público que está en la zona. ¿No chocan ustedes con las fiscalías comunitarias barriales? ¿No hay una duplicidad Mira, el ahí? problema, no chocamos porque las fiscalías barriales se concentraron en la capital. Entonces, en el interior tú no lo encuentras. Pero además, aquí nosotros estamos en la Ciénaga, con el apoyo del ayuntamiento, que nos cedió un local inmenso que hay ahí. No es que lo regaló porque no puede, sino que... Entonces, las fiscalías que están muy cerca, intercambiamos personas. Así las fiscalías, que son fiscalías, tienen que dedicarse a los casos más de fiscalía y nos pasan lo que tiene que ser de mediación. José, Rosa te preguntaba, ¿solo es orientación legal? El personal son abogados, pero ustedes dan una atención psicológica en los 7 servicios que ofrecen. Mira, cada casa tiene una psicóloga o dos, dependiendo del tamaño. La casa que más recibe personas es la que está en la Caoba, de todas, ¿no? Entonces ahí hay un conjunto de fiscales, como al mismo tiempo hay un conjunto O sea, de se psicólogos. produce más conflicto entonces en las caobas. El ¿Dirían asunto- ustedes por eso? Bueno, el asunto es que la Caoba está enclavada ahí cerca de Palavés, cerca de Guayabo, es un territorio muy, muy amplio, ¿no? Y la gente ha descubierto, y ahora lo estamos verificando con todos estos estudios que estamos haciendo, que ya hasta gente de clase media alta, cuando llega una fiscalía le dicen, vete a la Casa de Justicia que sale más rápido, Sí. dependiendo del caso. Sí. Entonces también ya está llegando mucha gente de clase José, media, ¿no? a veces el asunto de la privacidad en estos casos limita realmente el accionar. ¿Cómo ustedes logran en realidad garantizar privacidad para muchas personas que no quieren que su caso se mencione, que sea conocido en su barrio? No, y eso es tan serio para nosotros y para el EQUEMA, porque este EQUEMA está en América Latina, Sí. aunque no se llama igual, Claro. que inclusive, por un asunto de publicidad, si alguien no quiere hacer acuerdo y se quiere ir a los tribunales, ningún juez puede pedirle al mediador que vaya a hablar de lo que ellos plantearon en la casa. Porque es una etapa diferente, totalmente diferente. Tenemos problemas porque la casa donde estamos están en la zona barrial. Algunas nos las han prestado, como esta de aquí de la Ciénaga, que ahí hay espacio para hacer un buen trabajo. Pero hay áreas, la de mediación, que están totalmente aisladas del lugar. Por ejemplo, en Santo Domingo Oeste hubo que colocar unos furgones bien diseñados para ese tipo de trabajo, tanto a nivel de psicología como de mediación o de conciliación, porque hay otro tipo de atención. Y hay un programa de educación para líderes comunitarios, que es el que ha ido creando lazos de la casa con todo el territorio donde incide, pero que al mismo tiempo la cultura de paz no es tan fácil aplicarla. Entonces a veces decimos, queremos cultura de paz, pero la cultura no se hace con voluntad, es un proceso. La cultura va... Hace un ratito cuando yo llegué ustedes hablaban de la cultura anterior, de cómo era la sociedad. Era una sociedad con ciertos valores. Nos hemos desviado, pero esa desviación se está convirtiendo poco a poco en una cultura de la violencia. Entonces, erradicar eso implica que el Estado, el sector privado, que la sociedad civil se articule para poder trabajar a diario. La casa trabajan desde las 8 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde. 24/7. Ceballos, y y el en fin de semana términos también. y en términos de representación legal, ¿ustedes están aliados con o Defensoría Pública o ustedes mismos suministran los actores para eso? Bueno, hay entidades privadas que hacen ejercicio en la casa como de derecho, sobre todo para la orientación legal, pero hay abogados fijos que o vienen de la fiscalía para su trabajo o vienen de
del mismo Ministerio Público o las universidades que ya empiezan a enviar algunos Sí, claro. estudiantes determinados. Hubo una época, hubo una tendencia hace 10, 15 años, supongo, de auspiciar, de buscar la forma de que los procesos judiciales fueran previamente conciliados, de que no se llenaran los tribunales de cientos de miles de casos que ocuparan toda la atención de las instancias jurisdiccionales. Ese era el propósito. Yo recuerdo estar cerca de la justicia para entonces. Y hubo incluso en la Fiscalía del Distrito Nacional y en la Procuraduría como eje central ese propósito. Eso es lo que ustedes tratan de representar desde el sector privado. Facilitar ese proceso. Correcto. Porque ciertamente, imaginen ustedes, si esas personas que hemos recibido, esa cantidad, Hubiesen ido a los tribunales. Sí, sí. Además que una fiscalía, por ejemplo la de Santiago, por decir algo, recibe la provincia entera, o recibía. Sí, sí. Y claro, era obligatorio que la fila, los empujones, la gente protestando. Y esa estructura judicial del país, ese poder del Estado, que es el poder judicial, porque es un poder, ¿qué aporte porque ustedes están de alguna manera supliendo el trabajo de ellos? Auxiliando. Es parte de una relación de complemento. Claro. Inclusive, ahora mismo, que cualquier gente de un barrio vaya a la justicia, primero va asustado. O sea, una cosa de esta. Segundo, tiene que llevar un abogado. Sí. Tercero, se le convierte en un problema económico. Así es. Entonces, lo que estamos haciendo es, en esa preetapa, digamos, los primeros auxilios, nosotros lo manejamos porque hay cantidad de casos que no quieren ir a justicia y que tampoco figuran bajo ningún... Ángel, ¿tú le quieres preguntar a José? Sí, a mí lo que se me preocupa de todo este tipo de situaciones, como es el caso de la violencia intrafamiliar, que el tema de la muerte de mujeres, violencia contra la mujer, que solamente hay números, que mataron tanto y metieron tanto. A mí ese tipo de cosas me irrita bastante porque siento que no se le da seguimiento desde el punto de vista de los psicólogos, desde el punto de vista psiquiátrico, no hay nada. Las razones, los motivos. Como ustedes tienen psicólogos, ustedes tienen momentos para estudiar, rendir todo un perfil de todo este tipo de cosas, de las razones de violencia y de poder asistir en tal caso. Porque, perdóname, Chichi, por tantos años, y veo el tema de la muerte de la mujer y el tema de esa visión feminista de todo, hay un gran vacío de las razones. Solamente especulamos. Mira, eso es real, ese es parte del elemento que nos orientó a nosotros a cómo colaborar con esta parte, ¿no? Hay un gran vacío, como decía, que lo llena la cultura de la violencia, y hay como fronteras, ¿no? Para que una persona pueda ir a justicia tiene que saber qué es eso. Increíblemente la gente no domina todavía ese aspecto. Pero nosotros hacemos levantamiento de información, vamos a entregarle un estudio que hicimos hace un par de años sobre los temas fundamentales que llegan a las casas, que necesitan otro tipo de tratamiento, que no puede ser con que si va a pagar una multa, o si lo van a meter preso, o si lo van a condenar, que ya hay casos complejos que habría que hacerlo. Y hemos logrado integrar el sistema judicial a la casa en este momento. Y de ahí viene la problemática, que si yo le doy un dato, ¿ustedes saben cuánto esa casa le aportan al Estado en términos de presupuesto? Como los servicios son gratuitos, inclusive al sistema, al sector, digamos, empresarial, entre el aporte a las dos partes, estamos cerca de los 8.000 millones de pesos cada 2 años, porque el servicio es gratuito y la cantidad de gente que va. Y cuando la casa se traslada, porque O sea, que dejarían de pagar que el Estado no lo invierte, porque ya se Exactamente. resolvió ahí. Exactamente. Hay cosas, por Esa es ejemplo. la ventaja. Exactamente. Hay Es países. algo Ahí- parecido, Ángel, perdóname, Sí. a lo que está ocurriendo con respecto a los divorcios. En otros países como Francia, por ejemplo, se estila colocar en manos de notarios públicos la posibilidad de disolver una relación marital y no tener que ir a crearles más dificultades a las instancias civiles judiciales del país. Entonces se está tratando aquí de auspiciar una ley que permita que el notario pueda disolver un Y matrimonio. entonces amigablemente, los abogados dejarían de, amigablemente. los abogados del medio en No, el los Hay abogados dejarían de países percibir, no les va a traumáticos que gustar, ¿no? Pero los notarios siguen bomba. Sí, lo traumático que Pero en es desmedro de para los los otros. hijos, ¿no? ese proceso. ¿Cómo fue? Los hijos de una familia que está separándose Sí, sí, sí. sufren mucho ese proceso. Sí, ahí El sí. tiempo que tarda. Ay, sí. Chichi, yo quisiera, tú trajiste unas estadísticas muy importantes, los servicios proyectados
a los 17 años que están celebrando recientemente. Y Ángel dio en la diana casos que ustedes han tratado, tanto desde Cienfuegos, que es una comunidad en Santiago, hasta Alto del Yaque. Ustedes han tratado 307.773 casos de mujeres. ¿Por qué las mujeres asisten tanto a los centros comunitarios? Son las más afectadas con todo este tipo de problemas, aunque hay dos casas que los hombres superan, Okay. porque se tratan cosas además de familiares, ahí hay trabajo con dificultades que se presentan, por ejemplo, con trabajo realizado y no pagado. O ¿Cuáles al son revés. esas? José, ¿y No, que el hasta propio dónde ha Poder ido? No, Civil. él está diciendo de las perdón. casas, sí. ¿Cuáles eran ¿Cuáles esas son casas? esos trabajos pagados y no brindados? Realizados, no pagados. No No pagado. pagado. O sea, Lo que hay tú- personas que buscan un plomero, por Sí, ejemplo, sí. y lo vas a trabajar a resolver un problema. Y después le dice, ve la semana que viene, que estamos no sé qué, y se va extendiendo. También, o O sea, al revés. sí. Personas que quieren hacer un juego de comedor, que sé yo, sí. y buscan un ebanista, él le dice, sí, traiga el 50%, se lo entregan el 50%, Y el otro no aparece nunca. más nunca. Entonces hay que, Se va, y no y a veces no se extravían las personas, y no aparecen. ¿Ustedes no se han encontrado con casos específicos? Bueno, Claro, mira, es que aquí porque es que me también llama, dije que a mí me han pasado se eso y se desaparecen. desaparecen. hay muchos, Desaparece, digamos, Oh, pero bueno. artesanos muy serios, que a veces tardan un mes para cumplir, pero hay otros que, Que no aparecen nunca. claro. El teléfono no te lo Es más, coge, Yo lo- sugiero que para Navidad no busquen Hay- que- Yo recomiendo no adelantarle cuarto a ningún... En Hay- el hay- caso, hay en el países- caso de los hombres, que no estoy necesariamente haciendo alusión a Monclús, Bueno, hay más ¿cuáles hombres son aquí. los problemas que más frecuentemente se presentan? Ya esa, por ejemplo, en el caso de intrafamiliar, ya el dominicano ha entendido que el hombre también tiene derecho a irse a quejar y a presentar. ¿eh? No son tanto los que se quejan de la esposa Que- en términos de violencia, pero sí hay problemas comunitarios de la cuadra. Hay Y un hombres que- rasguño, Ceballos, que me dio, mire, violencia. Y le fue un rasguño, le puso las uñas. la- La mujer al hombre, digo. Ah, ya. No, no, Sí, pero ustedes se es han que he vuelto tan sabido, hipersensibles que hasta un piropo he mal sabido de pronunciado casos, ya yo ustedes te lo digo. consideran Da- como una agresión. Da lugar a Pero una yo quiero dar un querella. dato que es significativo. Cada casa tiene una cantidad de personas que tienen algún problema mental. Y entonces van a la casa y nos hemos encontrado con que son asiduos visitantes. Y se presentan casos. Por ejemplo, no puedo decir nombre, pero hay una señora que va, una señora bastante elegante, y tú la ves y te piensas que no. Entonces ella planteó que ella tenía un problema con un artista y que ella quería que resolverlo, porque le estaba afectando mucho. Nosotros teníamos ya una información, la psicóloga la habían visto y eso. Y cuando le preguntaron quién es el artista, ella dijo, con Fernando Villalobos. Entonces dijo, bueno, ¿y qué le pasa? Ella explicó, lo que le pasaba. sí, pero al final le dijimos, bueno, vamos a citarlo a él para que él pueda dar su opinión. Y la señora se paró y dijo, no, ese hombre yo lo amo, ustedes no van a traerlo para acá. No, mire, aquí no lo tenemos preso, entonces ¿qué hacemos? Entonces cosas así se van presentando en la casa. Pero hay gente que va, inclusive ayudan a que la gente... Siempre las mujeres han sido socializadas para explotar los sentimientos. Ustedes depositan demasiada carga emotiva al momento de pensar. Las mujeres, Pero- sobre todo dominicanas. Pero se ha dado otro caso. Él de es episodio. malo, no da para la comida, pero en el fondo... Pero ella él te es lo un conoce, hombre- tú sabes la situación que tiene. Sí, ¿no? exacto. Pero además, para colocar un ejemplo de hombre, también fue un señor muy afectado y decía que los animales de un vecino, un conuco, se metían en su terreno y desbarataban toda la siembra. ¿no? Claro, claro. Entonces se le dijo lo mismo, bueno, pero entonces hay que traer al dueño de los animales para que conversemos. Sí. Y él dijo que no, que este era su compadre, que la culpable de todo era una vaca. Bueno, pues vamos a traer la vaca. Cosas así. El problema es que la vaca no negocia. Pero le doy un ejemplo de cómo la gente va cobrando con Pero se plata. puede llevar la vaca, yo he visto. No, pero la vaca no va. Yo he visto, ¿Cuál va a ser la participación de la vaca? Ustedes no saben que si la vaca volara yo vi tuviéramos un muchísimos caso en un problemas. documental de un centro comunitario de otro país, llevaron la Y vaca. llevaron la vaca. Ajá. Pero lo que En digo es Europa. cómo la gente va cobrando confianza. Inclusive esta misma señora se le preguntó una vez, ¿por qué usted viene constantemente? Dice, porque aquí me escuchan.
Ceballos, a Oye, mí qué me llama la atención. interesante. ¿Cómo ustedes invitan a la gente? ¿Cómo ustedes notifican? Deben hacerlo armoniosamente. No, claro, claro. ¿Verdad que sí? Y Siempre. como es un ejercicio voluntario, Exacto. tampoco podemos forzar a nadie, ni mandar una patrulla a buscarlo, ni Sí. cosas por el estilo. Ni un alguacil formal tampoco. Tampoco. Eso lo hace generalmente o el líder comunitario que tiene contacto con la casa, que vive cerca del lugar, y una hojita que se le manda diciendo lo que somos, porque es difícil que la gente entienda eso. Tanto así que han ido personas, señores, que dicen, pero yo no veo aquí ni un policía ni una cárcel. Sí, No, bueno. aquí no hay de eso. ¿Cómo va a ser? Y entonces, ¿cómo la gente cumple? Bueno, está cumpliendo. Y cuando la espontaneidad no procede o no se aplica, ¿qué hacen ustedes? Depende del caso. Nosotros no podemos forzar a nadie, porque somos totalmente diferentes a los organismos. A la estructura al organismo jurídica. judicial. Exacto. Entonces lo que se le dice es, como hay un fiscal en la casa, bueno, usted pasa al fiscal. A eso le llamamos sistema de multipuertas. ¿Qué es el sistema de multipuertas? Como tenemos varios funcionarios allí, en lugar de mandarlo para otro lado inicialmente, porque es un problema que hay que uno a veces no capta. Uno llega a algún lugar y le dice, mire, no es aquí, coja para tal sitio, vaya a tal sitio y traiga un documento y devuélvalo para acá. Entonces, como el fiscal está ahí, se le pasa al fiscal. Y el fiscal, dependiendo de la magnitud, o abre la conciliación, y si no se puede, lo envía con una carta de la Casa de Justicia a la Fiscalía. José, hablemos de la financiación, pero me llama la curiosidad unos auspiciadores que veo acá en este boletín, y tú lo puedes precisar con una frase: Poder Judicial y Ministerio Público son dos patas fundamentales, ¿no?, del sistema de justicia de la República Dominicana. Vemos el ADN, que es el ayuntamiento, la alcaldía del Distrito Nacional. Siento alguna timidez. ¿Ellos solo aportaron recursos para este boletín o regularmente ese 20% que le hace falta a ustedes de financiación lo cubren? Y los fondos que tú recibes, ese 20%, ¿viene de una ley especial que existe, de los bienes confiscados, o por la ley 122? Mire, comenzando por la participación de estas dos instituciones, son aportes en especie. Ustedes dirán, ¿cómo que en especie? Si te mandan los mediadores y lo pagan ellos, y si te mandan los fiscales y lo pagan ellos, es un aporte inmenso, ¿eh? No, claro que sí. Entonces, en la casa siempre hay mediadores y siempre hay fiscales. En otras oportunidades tenemos el apoyo para los sistemas de educación que desempeñamos con los dirigentes comunitarios, que desarrollamos. Y hay personas que empezaron con nosotros. Por ejemplo, la primera persona que antes de ser fiscal de Santiago, que se integró a todo el trabajo, fue Jenny Berenice, hace un tiempo. Entonces, de esta manera hemos ido creando un tejido que va en esa dirección. Y cuando Miriam Germán llegó, y le agradecemos a todos los procuradores que han apoyado de alguna manera, Miriam conocía el asunto. Sí. Entonces ya ahí hay una relación. Pero pagar, por ejemplo, 7 mediadores que están distribuidos lleva un recurso, porque tienen todas sus prestaciones y todas sus cosas. Ahora, Que fundamentalmente, no lo recibimos nosotros, pero bueno. fundamentalmente, la ley 122, ¿cómo te trata? ¿Cómo trata la ley? Ay, Sí. perdón, Trifón. La ley nos permite operar como sociedad civil, ¿verdad? Legalmente constituida, pero también es un aval para que el Estado pueda aportar algún recurso en el presupuesto nacional, que es lo que conversábamos hace un ratito. Pero se ha ido dando algo muy interesante. Por ejemplo, en Mao hay una bananera, una empresa que asumió cubrir los gastos del área de psicología. Entonces te paga el psicólogo, te paga todo lo que se requiera a eso, y vamos a ir sumando, ¿no? Y yo también creo que es importante que la USAID, que desde que estábamos en participación ciudadana, apreció este proyecto como muy interesante, está financiando más o menos el 80% del trabajo que se hace. Eso es importante. Ustedes- Una pregunta que llega de un ¿quieres? amigo televidente. O Si un ustedes invento abordan, tuyo. me llegó por WhatsApp. ok. Bien. Que si ustedes, ¿cómo tratan o el abordaje que le dan a los problemas entre inquilinos y cómo pueden mediar entre deudores de préstamos informales? Ese 20% en los barrios, en los mercados. Sí, usura. eso tiene más. Ayer presencié esa última parte en La Joya, en Santiago. En la joya, La Joya, de Santiago. Sí, que hay un mercado ahí inmenso Y carniceros. llegan casos de ese tipo, ¿no? Los otros temas llegan.
Lo que pasa es que tiene que haber alguien que maneje bien eso para tratar ese caso. Exactamente. Y entonces, como no tenemos tampoco un personal... ¿Aquí en el Distrito Nacional no tienen un personal especializado para dirimir ese conflicto? Sí, en la Ciénaga. En la Ciénaga. Y sobre todo, La Ciénaga. ustedes saben todos, porque han caminado mucho en términos de noticias y de algunas actividades, hay un mercado famoso en la avenida Francisco de Rosario Sánchez. Sí. Y llegan los casos. El de los Ceballos. valores, te refieres. Sí. Para quedarnos en este contexto del presupuesto y lo que es términos de recursos humanos y eso, vamos un poco a los antecedentes. ¿Cómo surge esta iniciativa? ¿Quiénes son los artífices? ¿Viene directamente como una fórmula de los Estados Unidos a través de la USAID o ha sido impulsado a través de organismos locales? Miren, como dicen algunos cuando le entrevistan, buena pregunta. Porque a veces uno no quiere irse a lo histórico para Sí. aprovechar el tiempo. Sí, claro, pero como tal. sí. Todos ustedes recuerdan, con su juventud y su experiencia, y más como comunicadores, que hubo una oleada para regresar a la democracia. Ustedes recuerdan que en América Latina y en muchas partes estuvimos regímenes dictatoriales. Sí. Ahora, regresar a la democracia, ¿qué significaba? Significaba impulsar, que se impulsaron al mismo tiempo como 5 proyectos. La observación electoral como punto inicial para buscar mayor participación de la ciudadanía. Eso se dio en toda América Latina. Con diferentes nombres de la sociedad civil, aquí fue participación ciudadana, quien lo asumió. Segundo, ahí entra cómo poder reforzar el poder legislativo, el poder judicial, porque era un conjunto. Era la corriente, sí, Claro. los signos de los tiempos. Donde hubo gobiernos dictatoriales de mucho más fuertes, se empezaron a buscar alternativas. Y ahí surgió una propuesta de un juez en Estados Unidos que se llamó el sistema multipuerta, que nosotros utilizamos aquí, diciendo que había que cubrir ese vacío, que algunos de ustedes decían hace un ratito, de cómo la gente puede llegar, cómo se le puede orientar, porque aquí en las escuelas, en los liceos, en varios lugares, en las mismas universidades, estos temas no se trabajan, se forman los abogados, se hace ese aporte a la sociedad, pero este espacio no se toca. Entonces surgió en Argentina, a partir de la propuesta del doctor Sanders, hacer un experimento. Y el Poder Judicial de Argentina hizo un experimento al interior del Poder Judicial. La casa de acá es la única que se llama Casa Comunitaria de Justicia y es la única que está coordinada con el apoyo de la USAID por la sociedad civil. El resto está impulsado por los poderes judiciales. José, cuando el caso requiere de un internamiento o de un aislamiento por lo menos temporal de una u otra persona de la que están enfrentados, ¿verdad?, en el conflicto, ¿qué ustedes hacen realmente? ¿Ustedes tienen espacio para eso? No. Nosotros no usamos nada que vuela a fuerza. Es decir, que desvirtúe el proceso. ¿Qué es lo que se hace? Como están ahí los representantes de la justicia, se transmita, este caso es complejo y por complejo no puede ser manejado aquí y se va al área del Poder Judicial o del Ministerio Público. Ok. Ustedes son una ONG. ¿Cómo realmente se ha dado el aporte del Estado Dominicano en ese sentido? Porque oí 80,000 pesos al año, ¿no? Eso fue el primer aporte. El primer aporte, porque paulatinamente, en la medida del discurrir de los años, claro, se va aumentando en algunos aumentando. casos. En otros casos hasta te excluyen también. Bueno, yo creo que el gobierno está haciendo una revisión que creo que es correcta de quienes demandan recursos al presupuesto nacional. Y están valorando. Está mejorando el sistema. Sí, está mejorando. Son más críticos, porque aquí hay muchas instituciones que lo que son es siglas y no funcionan nada. Se ha avanzado bastante en ubicar ese tipo de institución porque es un escape de recursos. Y por eso tal vez eso facilita que se puedan aumentar algún tipo de... No, y si se les reduce a algunas fundaciones, a organizaciones, parte, ¿verdad?, del aporte que hasta ahora se ha venido haciendo, yo creo que la distribución podría ser más en justicia. Habla claro, tú dices que le quiten fondo a la Fundación Juan Bosch,
a la José Francisco Peña no, Gómez, a la ese Joaquín Balaguer. ese es su problema. Usted quiere colocar en boca mía lo que realmente yo ni he pensado. Yo lo que he dicho es que en justicia debe haber un equilibrio, porque a veces se cometen excesos. Aquí hay instituciones que tienen 50, 70 millones de pesos, que no necesariamente son esas que usted ha mencionado. Y usted le pregunta, ¿y cuál es su trabajo? ¿Dónde está su plan de trabajo? Y ni siquiera presentan planes de trabajo. Sí. Me consta porque últimamente he tenido que visitar el área de las asociaciones sin fines de lucro, que hay una persona ahí bastante crítica, que está haciendo un trabajo formidable, apellido Polanco, Bielka Polanco. Bielka Polanco. Que la felicito. Bielka Polanco. La felicito y espero que no la sustituyan, porque otras personas han intentado hacer lo mismo y la han sustituido, porque hay muchas de esas asociaciones y fundaciones que parece que son intocables. Bien. Yo voy a hablar de lo positivo. ¿Usted quiere que yo le diga algo? Una fundación que necesita más dinero, Surfuturo. ¿Usted sabe lo que hace Surfuturo con doña Melba? A quien no conozco personalmente, lamentablemente no he tenido esa suerte. Pero estamos hablando con Ceballos. Sí, yo quiero hablar, pero como usted me quiere envenenar, yo quiero que te quede claro. Pero ahí hay muchos recursos. Mire, ahí hay muchos recursos, pero sobre todo lo que hay ahí es mucha transparencia, porque cada año un centavo se utiliza y se especifica en qué se utiliza. Hablemos de esta. Sí, bueno, hay una decisión que es importante, que no rinde informe no vuelve a recibir. Exactamente, es lo correcto. Pero nosotros también contamos con el apoyo de las comunidades, con el apoyo de muchas personalidades, que tal vez no te dan apoyo económico, ni es suficiente que una sola persona cubra eso. Y aprovechamos para llamar al sector privado y al mismo Poder Ejecutivo, que puedan mirar esto como no una solución, porque la solución del país amerita que el Estado asuma y que pero contribuye bastante. Pero que sí podría colaborar con esa necesidad de que algo diferente pueda reducir esa visión de que todo es por la violencia. No, y que en cierto modo ustedes están haciendo lo que pertenece realmente al Estado, que es lo que hacen ese ahorro que la mayoría de las fundaciones en este país. Exactamente, ese que ahorro asumen que percibe roles el Estado que le corresponden al el Estado. sector privado. Aunque la democracia dice que el ciudadano tiene que asumir que integrarse. Claro. Bueno, a mí lo que siempre me llama, sigo sobre el tema que me llama la atención, el uso del psicólogo, el psicólogo clínico, el psicólogo social, la propia sociología, que a propósito ayer fue el día de estos muchachos, los sociólogos, de pasó verdad. inadvertido, pero en el caso de esto, veo la oportunidad de la institución que está a tu cargo de que se profundice, aprovechando estos psicólogos, y yo insisto, en el estudio de los casos, porque lo más fácil es decir que es una actitud machista, lo más fácil es decir que es una actitud feminista, entonces no llegamos al meollo, al corazón de nada. Entonces estamos reciclando los problemas y no veo soluciones. Hay países en que se le da tanto seguimiento a los casos de violencia, a los casos de robo, a los casos de estos, que incluso ya muertos extraen el cerebro para estudiar el cerebro y ver la profundidad de estos alcances de estos asuntos, que me parece perfecto. Aquí no lo vamos a lograr por ahora, porque aquí estamos viviendo todavía. ¿Quién sabe? Sí, ojalá que sepa alguien, pero esta parte de la psicología, a mí me creo que son oportunidades que deben estudiarse, porque el propio Estado, a través del Ministerio Público, no logra. Entonces vivimos llenando los periódicos y los programas de muertos, de estadística y números. A mí los números sin carne y hueso no me dicen nada. Por mí me pueden decir que mataron tanto, a mí no me importa. Yo lo que quiero saber es por qué se producen esos acontecimientos e ir más allá. Porque tú señalabas, Chichi, el tema, y perdóname, te tengo mucho respeto, mucho cariño tanto tiempo, el caso de la cultura de paz, que es una cultura que jamás vamos a encontrar un entrenamiento, porque siempre esa violencia nos va a llevar más allá de la propia paz. Mira, yo pienso que tu preocupación es válida, es muy seria. Sin embargo, es una gran oportunidad para ver cómo las universidades pudieran aportar igualmente investigadores. Nosotros estamos en medio de la zona que la gente cree que es la más violenta, que en el fondo habría que ver. También es una oportunidad para el Estado para asumir esto de manera ya directa. Ayer nosotros, cuando estábamos en la celebración del aniversario, muchas personas que fueron invitadas preguntaban, bueno, pero
17 años, pero ellos no conocían de esto. Ok. Pero aquí sí que hace falta que las universidades puedan apoyar, que el Estado asuma Claro. con una visión clara esta posibilidad, esta realidad, porque uno va arando de a poco, ¿no? Claro, Es claro. decir, cada 3 años, cada 2 años hay que ver de dónde van a salir los nuevos recursos. Y hay muchos frentes abiertos que son necesarios como ese, pero que tal vez no podemos cubrir. Entonces, por ahí ustedes juegan un gran papel. Hay un para abordar cacareado eso. programa de Barrio Seguro. ¿Ustedes tienen algún tipo de relación en su trabajo cotidiano con Como quienes Barrio encabezan eso de como- Barrio Seguro, nuevo, o de vuelta al barrio? Vuelta al barrio, porque Es Barrio lo mismo, Seguro era es lo la... mismo, Sí. son- Como sí, Barrio sí. Seguro, ya como ese nombre no existe. No existe, ahora es de Hay- vuelta al barrio, hay un sobre todo contacto, poniendo unos sí. estereotipos interesantísimos a seguir. Hay un Ceballos. contacto que nosotros tenemos directo con lo que es el ejercicio de las mesas de seguridad que vamos combinando. Pero cada quien lleva su ritmo, nosotros estamos convocando a un encuentro para discutir este tipo de problemas entre todas esas instituciones, porque no vamos a cambiar la cultura de violencia por la de paz, sino hay una articulación, Estado, sector privado y sociedad civil. En la articulación de alianzas con entidades estratégicas, ustedes iba a preguntar si habían concebido o tenían ya en acción alguna con el ayuntamiento. Y veo aquí el logo del ayuntamiento. ¿Cuál Sí. es su participación en todo Don esto? Félix. Porque sería interesante todo lo que uno quiere llevar a cabo, Mire, que el gobierno yo le local llamo ahorita, incida ahí. los ayuntamientos, porque después de- como esquema, no se- deben no se participar los preocupe, no se ayuntamientos preocupe. donde están cada casa. Hay ayuntamientos que cubren el pago del alquiler de la casa o la mitad del pago. Hay otros como el de acá que ceden una casa, un palacio casi de justicia, porque es una construcción amplia y que tienen vínculo con nosotros a través de algunas actividades que hacemos con ellos o que ellos hacen con nosotros. Y eso va dando una señal de cómo se puede hacer un tipo de articulación como esta, pero exceptuando el Ayuntamiento de Santiago, todo el resto de los lugares donde estamos tiene presencia en la casa. ¿Tiene presencia? En la casa. En la casa. En la casa. Entonces, y si yo tengo algún conflicto porque me están depositando basura enfrente de mi casa, eso no podría ser un... Eso, claro. Por de pronto. Sí. Ahí hay dos asuntos importantes que tratar con la basura frente a la casa. Porque eso es un conflicto. Un conflicto que genera violencia Claro. entre 2 vecinos o 3 vecinos, ¿no? Pero al mismo tiempo nosotros nos convertimos en un canal para que el ayuntamiento pueda atender demandas que nos llegan a nosotros para ser tratadas en el ayuntamiento, porque supuestamente el ayuntamiento no le da mucha... Yo voy a pasar por la casa comunitaria de justicia, porque yo tengo un problema y que creo que repercute en la cultura de paz. ¿Cuál? Esta vaina de los apagones me tiene al volar y yo necesito tranquilidad en mi casa. Eso lo resolvemos. Chichi, una última pregunta para despedirte y agradecer tu presencia acá. Ven siempre. Me gustaría hacerte un reportaje bien amplio, visitar el territorio. ¿Tienen ustedes candidatos favoritos para el TC, el Tribunal Constitucional? Hasta ahora solo uno se ha inscrito para formar parte o reemplazar. Solo uno. Impresionante. Se ha inscrito, se ha Y inscrito. son 5 vacantes que tenemos. José, tenga, ¿Qué opinión tiene? tenga cuidado, que ahí hay algo insidioso. Ahí hay un Rápidamente, venenito. José, Rápidamente. Tenga cuidado. Ese no es el campo nuestro. Ah, ok. No, y la pregunta, entonces, sí, ¿por qué me distraes un poco? Capcioso. Es muy alto el porcentaje de presos preventivos en la República Dominicana. ¿Qué solución tienen ustedes a este caso? Soluciones no tenemos. Como te decía, ya es un caso de derechos humanos que hay que empujar por varias vías y creemos que nadie puede sufrir prisión o ciertas limitaciones Sí. indefinidamente, ¿no? Hay unas leyes. Pero ciertamente, vuelvo y te digo, nosotros estamos antes De de llegar a ese la tipo de judicialización. asuntos. José Ceballos, gracias. Así es, gracias a... Promotor de insidia, definitivamente. Hacemos una Cada vez pequeña que viene pausa otro y lado. bajamos inmediatamente con nuestro siguiente invitado. Este es el matutino del país por el Canal 6.